En un video anterior mostramos la existencia de esta fórmula, lo útil que es. En este video vamos a ampliar un poco el uso de esta fórmula. Inclusive aquí nos falta una nota muy importante, y es que n tiene que ser distinto de menos 1. Vamos a ampliar el uso de esta fórmula para los casos específicamente donde tengamos que recurrir, y como lo denominamos en el video anterior, a artilugios para convertir ciertas integrales a este caso, porque no siempre es posible que esté exactamente tal como lo ilustramos acá. Conocer esta fórmula es muy importante, y de pronto me estoy adelantando un poco, porque se acostumbra en cursos regulares de cálculo a enseñar método de sustitución, y esta fórmula en muchas ocasiones, si no es en la gran mayoría, nos va a evitar tener que hacer sustituciones. Entender esta fórmula nos lo va a evitar. Igual en nuestro curso de cálculo vamos a enseñar sustitución, y cada estudiante pues podrá elegir si utilizar esta fórmula o el método de sustitución. Entonces comencemos por el primer ejemplo. Supongamos que nos piden integrar esta función. Vamos, siempre que tengamos integrales con raíces y demás, a tratar de reescribirlas. ¿Cómo es reescribirlas? En términos de exponente. Miren que esto lo podemos escribir como 4x que multiplica a 8x2 más 1 a la 1/2 de x. Ahora bien, vamos a ver si esto obedece a esta fórmula que tenemos aquí arriba en el recuadro. Miren que esta fórmula dice que debemos tener una función a la n. Aquí sospechamos que esa función a la n debe ser esta. Vamos a escribir esos elementos de forma aparte para que lo veamos. Vamos a decir que nuestro f de x entonces va a ser 8x2 más 1. Que nuestro n va a ser igual a 1/2. Aquí está. Y vamos a ver la derivada de f de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? F' de x en este caso es 16x. Miren que no se trata de ver si la derivada está al lado, sino primero derivar y luego ver si sí está al lado. Entonces ese paso es muy importante. Miren aquí f de x, que es 8x2 más 1, lo derivamos y obtenemos que es 16x. Ahora sí nos fijamos si está al lado. Casi que está al lado. Este es 4x y este es 16. Como eso está sucediendo, vamos a hacer siempre uso del siguiente artilugio, y es convertir a este número en 16 multiplicándolo por 4, y como lo multiplicamos por 4 lo dimos por 4, o sea que vamos a decir que esto es igual a un cuarto. Recuerden que dividir por 4 es multiplicar por un cuarto. Integral, ahora sí, de 16x 8x2 más 1 a la 1/2 de x. Miren que ahora sí tenemos el caso tal como lo necesitamos. Tenemos f de x a la n, o sea, a la 1/2, multiplicando por su derivada. Obviamente tuvimos que generar un cuarto. Luego vamos a tener un cuarto por la integral. Recuerden que cuando tenemos una constante por una integral, o una constante dentro de una integral, podemos operarla tanto adentro como afuera, y esa es parte de ese artilugio. Entonces tenemos un cuarto que multiplica. Ahora sí, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que tomemos la función y la elevemos a la n más 1, o sea, a 8x2 más 1 lo vamos a elevar a la n más 1. Pero aquí, ¿quién es n más 1? Como n es 1/2 más 1 que es 2/2, vamos a tener 3/2. Y luego dividamos a esta cantidad, miren, por n más 1. Como es 3/2, vamos a dividir por 3/2. Recuerden que dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3, y esto obviamente más la constante arbitraria c. Esta entonces es la primitiva general para esta función que tenemos aquí. Miren que ya podemos simplificar. Aquí tenemos 2 y 4, sacamos mitad 1 y mitad 2, entonces me queda un 2 abajo por 3, me va a dar 6, entonces va a ser 1/6 de 8x2 más 1 a la 3/2 más c. Pero eso ustedes lo pueden hacer allí en sus casas. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso debemos encontrar la primitiva de 8x por la raíz cúbica de 2x2 menos 1. Volviendo a lo que habíamos dicho anteriormente, vamos a reescribir la integral de la siguiente forma. Aquí tenemos 8x que multiplica a 2x2 menos 1 a la 1/3. Convirtamos las raíces en exponentes. Listo, ahora que lo tenemos así, vamos a identificar si obedece a esta fórmula. Lo primero es fijarnos si aquí tenemos una función a la n.
esta parece ser, miren, si decimos que f de x, y voy a cambiar aquí de color para que separemos los elementos, es 2x2 menos 1, pues n va a ser igual a 1/3 y la derivada de f de x, que es f', va a ser igual a ¿quién? A 4x. Ahora sí, fijémonos si tenemos esa derivada en la integral. Miren que si vamos acá nos vamos a dar cuenta que no tenemos tal cual la derivada al lado, tenemos es 8x y aquí tenemos 4x. Si fuesen iguales, pues procedemos directamente a utilizar la fórmula, claramente, pero no es el caso. Miren que aquí tenemos el doble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, este 8x en realidad es lo mismo que 2 veces 4x. Entonces escribámoslo de esa forma. Vamos a decir que esto es 2 veces 4x. Miren, saco el 2 como si lo factorizara ese número. 8 es igual a 2 por 4. Saco el 2 de la integral que multiplica a 2x2 menos 1 a la 1/3 de x. Y ahora sí tenemos, miren, esta integral que está acá, sí tiene todos los elementos como los necesitamos para utilizar la fórmula. Entonces vamos a tener que esto es 2 veces 2x2 menos 1, a este 1/3 le sumamos 1, o sea 3/3, más 1/3 nos va a dar 4/3, y vamos a dividir a la función por 4/3, que es lo mismo que multiplicarla por 3/4 más c. Podemos simplificar, aquí mitad 1, aquí mitad 2, entonces vamos a tener 3 medios que multiplica a 2x2 menos 1 a la 4/3 más c. Miren que a diferencia del ejemplo anterior, en el ejemplo anterior teníamos que multiplicar al número y dividirlo. Aquí tenemos es que, digamos, por así decirlo, factorizar ese número. Y es que 8x ya contiene a este 4x, entonces simplemente, como 8 es 2 por 4, sacamos el 2 por fuera y listo. Si derivamos esta expresión de acá, recuerden, tenemos que obtener esta que tenemos acá, o lo mismo esta que tenemos aquí. Los invito entonces a ver el último ejemplo. En este ejemplo tenemos que encontrar la integral de seno 2x por coseno 2x de x. Este parece ser el ejemplo más fácil de la lista que hemos venido haciendo, pero en realidad puede ser el más complejo. Miremos algo de esta integral. Aquí quién sería f de x y aquí quién sería n. Miren que pareciera que no tuviéramos una función a la n, pero sí, aquí lo que pasa es que la n es 1, ¿sí está claro? Pero ¿quién es f de x? ¿Será coseno o será seno? ¿De cuál función la derivada es la otra? Miren que la derivada de seno es coseno, si recordamos, y la derivada de coseno es menos seno. Se puede tomar cualquiera de los dos y transformar la otra, porque si la derivada de coseno es menos seno, pues nos está haciendo falta un menos, si lo ponemos. Pero si la derivada de seno es coseno directamente, miren que no tenemos que lidiar con ese menos. O sea que mi recomendación es asumir que esta función es nuestra f de x. F de x es seno de 2x. Ahora sí, la pregunta es ¿cuál es la derivada de seno de 2x? La derivada de seno de 2x es coseno de 2x, pero recuerden, por la derivada del ángulo, porque aquí no tenemos un ángulo simple, aquí tenemos un ángulo doble. La derivada de 2x es 2, o sea que en realidad la derivada es 2 coseno de 2x. Y aquí no tenemos ese 2. Como no tenemos ese 2, debemos agregarlo. Entonces vamos a decir que esta integral es igual a seno de 2x por 2 coseno de 2x, para que tengamos la función por su derivada. Y como agregamos este 2, multiplicamos por 2, pues dividimos por 2. Y ahora sí podemos utilizar esta fórmula. Esta fórmula que nos dice, vamos a tomar la función, en este caso, la que escogimos como función seno 2x, vamos a elevarla a la n más 1. Como n es 1, miren, aquí no hay que poner el 1, pero esto está elevado a la 1, vamos a tener 1 más 1, 2, sobre 2 más la constante c. Miren que si derivamos esto, vamos a obtener esto que tenemos aquí. Vamos a hacerlo. Miren, la derivada de esto es 2 veces seno de 2x, aquí este 2 está, por la derivada de seno, y la derivada de seno es coseno de 2x, pero es que el problema es que es seno de 2x, o sea que también tenemos que derivar el ángulo por 2. En este caso, miren, lo que vamos a tener es esto se cancela,
Y si aparentemente no se nos cancela este 2 que tenemos aquí, en realidad es porque había cometido un error previamente. ¿Cuál error? Era que había obviado poner este 1/2. Miren que aquí solo hice la integral y no puse el 1/2 por el cual estamos multiplicando. Entonces aquí vamos a tener que ponerlo y obviamente, no pongamos el más acá. Ahora sí, con este 1/2 que tenemos aquí, este y este se cancelarían y la derivada sí nos da tal cual. Entonces ahí fue simplemente el error de no haber puesto antes este 1/2 antes de multiplicar a la integral que resolvimos. Con eso entonces vemos 3 ejemplos de cómo utilizar esta, yo diría, poderosa fórmula para encontrar primitivas.